Buenas tardes, muchas gracias por la asistencia, por decir, vamos a ver qué rollo nos cuentan por ahí. Por ver esta persona. Sí. Primero, ahora. Bueno, eso es vamos a ver. Queríamos ver esta persona. Y por supuesto, encantado y gracias a nuestra biblioteca pública, que es de todos nosotros, de toda la ciudadanía, y cómo se ofrece para que se celebren diferentes actividades. Aquí hay comentarios de libros, hay charlas, hay exposiciones, y es una maravilla. Cuando el público se pone a disposición de la cultura, es un encanto. Así que agradezco muchísimo, ¿no?, esta labor que, en concreto aquí la directora Tonia, es su nombre, pues ella se prestó de inmediato. Ah, sí, claro, quiero una charlita. Digo, pues nada, que 4. No hay problema, te la reparto, muy bien. Bueno, el tema de hoy, yo no vengo a dar lecciones, sino a comentar, y que ustedes, de alguna manera, alguna idea que otra que cojan, se transmita, porque el mundo necesita, pues digo, abrir los ojos, abrir los oídos, ¿no?, para que las personas veamos que la realidad cruda que más o menos vemos y experimentamos es de una manera, pero podía ser de otra. Podía ser de otra porque la realidad social, la realidad humana, tiene muchos flecos, muchas opciones, y eso depende ya de la preparación y de la voluntad de todas y cada una de nosotras las personas. Todas somos copartícipes, ¿no?, de lo que hagamos ese mundo nuevo, como se dice. El tema va titulado como Adán y Eva, y esa discriminación, esa diferencia, esa superioridad de Adán sobre Eva. Y entonces por ahí es donde tenemos que ir desbrozando un poquito, ¿no?, lo que es la charlilla de hoy, para que todo el mundo pues vea si está de acuerdo, y luego al final decir, pues yo discrepo en esto, o creo que falta lo otro, no sé qué. Yo no soy doctor en nada, aprendí de cositas, aprendí de maestro, aprendí de sociólogo, aprendí de la vida, pero me muevo en ese ámbito de que las cosas hay que pensarlas, hay que expresarlas, y que unas personas a otras nos ayudemos, a aclarar las cosas. Es decir, que no, la verdad no la tengo yo. Como decía el poeta, vamos a buscar la verdad entre todas nosotras, ¿no? Sí, marcar ahora mismo, decir en esta charla, 3 términos, ideas o palabras. Uno de ellos sería las convicciones, la convicción. Tengo una convicción. Otra sería la certeza. La certeza. Esto es cierto, es la verdad. Y la otra, el otro para el trípode, es la diversidad. Cuidado con eso de las convicciones. Todas las personas tenemos nuestras convicciones. Yo puedo estar muy convencido de que los machos son más fuertes que las hembras. Miramos en el reino animal y decimos categóricamente, ¿no?, una convicción. ¿Eso es cierto o no es cierto? Hay que buscarlo, hay que indagarlo, hay que estudiarlo, hay que comprobarlo. Si no lo hacemos, entramos en el campo del fanatismo, o de la mentira, ¿no?, o de la no verdad. Entonces debíamos de ser más escrupulosos, más comedidos, más lentos a la hora de nuestras convicciones, que todo el mundo las tiene. No es malo tener convicciones, las que sean, pero ojalá eso no nos lleve a ser arrogantes y decir mis convicciones son superiores a las tuyas. No, yo tengo las mías. Mis certezas, hombre, las certezas, nosotras las personas, pocas certezas tenemos en la vida, ¿no? Me parece a mí, bueno, cada cual que tenga la suya, 20, 80. Yo la única certeza es de que hoy estoy aquí y dentro de X tiempo no estaré en este mundo. Para mí eso es una certeza inevitable, inexorable, y no hay quien la cambie. Y lo tengo asumido. Bueno, he perdido, en fin, que no quiero entrar en cosas que hacen daño, ¿no? Pero eso hay que tener también, pues sí, uno tiene su certeza. Pero también uno ve, y aquí mismo podemos apreciar, aunque sea en pequeña escala,
la diversidad. Diversidad de personas, de caras, de tamaños, de edades. Es que hay diversidad. La diversidad en nuestro mundo es apabullante, o maravillosa, o increíble. Si es los animales, hablamos de tortugas, y no hay una sola clase de tortuga. Yo no sé cuántas hay, no soy biólogo, pero sé que hay muchas, y pájaros no digamos. Es decir, ¿qué ocurre? Entonces nuestra naturaleza, nuestra realidad tangible, visible, nos está contando, sin palabras, pero nos está echando encima de nuestras percepciones, sobre todo de la vista, que el mundo es variopinto. Y sin embargo, en el plano social muchas veces lo que queremos es homogeneizar, todo uniformizar, todo es uno. No, todo no es uno. Pero claro, si nos empeñamos, nos emperreamos en que sí, por ahí ya entra el fanatismo. Entonces, ojalá de esas cosas huyamos, ¿no? El tema de por qué Adán y Eva, porque todo el mundo cuando se dice esto rápidamente piensa, Adán es el señor varón y Eva es la señora mujer. Y eso está tan metido en nuestra cultura, ya yo diría en nuestros genes, no sé si eso es verdad, pero bueno, que prácticamente no se puede discutir ese término. Eva es ella y Adán es él. Bueno, pues los estudiosos, me refiero a un tal Benito Acosta, dice que no, que Adán es el género humano, el ser hecho de la tierra. Y el ser hecho de la tierra es varón y mujer. Es decir, que la mujer es Adán y el varón es Adán, hecho de la tierra. Entonces, ¿quién es Eva? ¿Quién es Eva? Pues resulta que nuestra cultura, nuestras sociedades, a la mujer prácticamente la ha tenido arrinconada, la ha tenido apartada, la ha tenido infravalorada y obligada, forzada, por el gran grupo social, a que ella tiene que estar en la esfera, en el ámbito exclusivamente del hogar, de lo doméstico. Claro, hay un elemento que pesa mucho, por eso llevamos siglos y siglos en que la mujer ha estado confinada a no ocupar la esfera pública, sino la privada, la del hogar. Y es el hecho de que la mujer es la que puede quedar embarazada, y traer seres humanos al mundo. Esa evidencia yo creo que ha pesado tanto en la visión de los seres humanos, que entonces los seres humanos se han dicho, ¿veis? La mujer está hecha para procrear. Punto. Además tiene que dar a luz, tiene que amamantarlo, y más en aquellos tiempos que no había leche artificial, alimentos, sino que todo tenía que ser natural, y entonces pues la mujer queda por naturaleza, por ley natural, iba a decir ley divina, bueno, pues por ley divina, queda en el papel, en el rol exclusivo de madre cuidadora. Claro, ya que pues cuida de los niños, si alguno de los más jóvenes se pone enfermo, cuida de los jóvenes, si algún viejo mayor se queda, cuida de los viejos. Entonces la mujer ha sido, yo diría, no sé si la palabra es condenada, ¿no? Podría ser, ¿no? La mujer ha sido condenada, forzada, obligada a permanecer en ese ámbito. Pero también es cierto que toda la historia humana no ha sido así siempre. Hoy hay científicos que han descubierto restos óseos, algo y dicen, es una mujer guerrero o guerrera. Es decir, que luchaba, que utilizaba armas. Y los romanos pues cuentan de que había una mujer luchadora, la sármata, allá por encima de Rumanía. Había mujeres guerreras, la educaban también para que fueran luchadoras. Es decir, que la mujer no siempre ha estado obligada a ese papel de materno y cuidado de los pequeños. Y además yo me imagino, porque no tenemos pruebas para demostrar lo contrario, que
que en la época de los primitivos, el grupo humano, donde había niñas y niños, jóvenes, chicos, varones, eso, pues tenían que aprender a hacer de todo. Entonces todavía eso de la especialización, yo soy de tal trabajo, tú eres del otro, no, la especialización no existía en los tiempos primitivos. Todos tenían que saber hacer de todo. Porque si uno se perdía del grupo, se aislaba o algo así, tenía que hacer fuego, tenía que buscarse un abrigo, una herramienta para defenderse, entonces, y eso lo hacían las niñas y los niños. Eso es, yo diría, seguro. Es una convicción, es una certeza. Bueno, pues apuntan, los antropólogos, los estudiosos apuntan de que las niñas prácticamente actuaban igual que los niños. No había esa segregación, esa separación, esa condena a que vosotras no hagáis esto, vosotras no. Eso es muy posterior. Eso es muy posterior. Ya en la historia, conforme la humanidad se asienta en poblado, es cuando poco a poco se va dando esa norma social de que, bueno, las mujeres os quedáis aquí y nosotros salimos o a cazar, o a comerciar, o a guerrear, a robar. Guerrear era normalmente robar, asesinar y traerse cosas de otro lado. Eso es. Así que, bueno, entonces la mujer, por tradición, durante toda la historia, 2000 años, más de 2000 años, ha sido en buena medida relegada al papel doméstico, aunque ha habido mujeres en la historia que han ocupado esos papeles de jefas. Ha habido faraonas, reinas, si no faraonas sí, pero al menos ha habido mujeres de un prestigio, de un conocimiento, que no han sido exclusivamente. Lo que pasa es que las mujeres pobres no. Las pobreticas, las que no tenían, digamos, nada, esas eran el lumpen, eran el nada, no valían nada prácticamente, ¿no? Pero bueno, eso ha sido por convencionalismos sociales. La sociedad, el grupo, y ahí aparece Eva otra vez, el grupo, Eva. ¿Quién es Eva entonces? Si los seres humanos somos Adanes, todos, mujeres y varones, la Biblia resulta que lo dice de una forma velada, porque hay que leer e interpretar, pero ya la creación de la mujer la dice al principio. Dios crea a la mujer, crea el ser humano, crea a Adán, y lo crea varón y hembra, utilizan, no sé el traductor porque pone hembra, será para que quede claro de que no es macho, tenía que haber puesto macho y hembra, pues crea un varón y crea una mujer, y ese es Adán. Ya está creado. Lo que pasa es que los libros son, la Biblia son muchos libros y hay distintas manos escribiendo, contando. Y entonces hay otro relato que es el más bonito, porque ese es muy simple. Dios crea al hombre, y el hombre es varón y hembra, a su imagen y semejanza, varón y hembra, o varón y mujer. Vamos dejando de hembra, ¿no? Para dejar clarísimo que ya está creado el ser humano. Entonces, coge a ese ser humano, para que no esté solo, le busca un auxiliar. ¿Qué significa eso que le busca un auxiliar? Que una pareja puede tener descendencia, claro. Puede tener descendencia, puede tener hijos, 4, 5, 6, luego esos hijos, los que no se mueran de chiquitos, se hacen mayores y tienen más hijos, y surge un grupo humano grande. Pero ese grupo es, entre comillas, pobre culturalmente, tardaría mucho. Si se muere por enfermedades, entonces nunca despegaría de la fase primitiva o fase animal. Entonces la única manera de que los seres humanos crezcamos, tengamos posibilidades de salir del estadio animal, es teniendo un auxiliar, una ayuda. Y esa ayuda es Eva, y lo dice así, crea al ser humano, no al varón, sino al ser humano, lo duerme. Es una forma de contarlo, no está contando la realidad. Lo duerme, es decir, que de las costillas del ser humano, de tus costillas voy a sacar yo el jornal mañana. Es decir, que te voy a poner a trabajar y vas a trabajar como un mulo. Pues eso, de tus costillas va a salir, es decir, que no es obra divina, es obra del ser humano el crear ese auxiliar que es Eva. ¿Y quién es Eva? La madre de todos los vivientes. ¿Quién es la madre de todos los vivientes? Nuestra sociedad. La sociedad es la madre de todos los vivientes.
Nosotros además abandonamos a papá y a mamá, como dice el texto bíblico, para irnos con la sociedad. Dice, uno deja a su padre o a su madre y te vas a Alemania, o te vas o te obligan a irte, te vas, dejas. Y piensas con el partido tal, no piensas con lo mejor con tus padres, no estás con ellos. No quiero decir que todo el mundo se pelee con los suyos, sino que uno abandona, uno se sale del grupo familiar y se pega al grupo social. Eso es lo que me está diciendo increíblemente, porque yo me sorprendí cuando lo veo desde esta óptica. Digo, este libro es increíble, es maravilloso, porque me está contando que la sociedad ha sido creada por el hombre y la sociedad es la que nos lleva a la perdición. Es Eva la que siente la tentación de la serpiente. La serpiente es un símbolo muy bonito que es el deseo. Verlo no es fácil, pero resulta que los seres humanos somos seres deseantes. Deseamos muchas cosas, desde beber agua o alimentarnos, el sexo, deseamos relacionarnos con gente, deseamos esto, deseamos una casa, deseamos. El deseo es algo natural y es un mecanismo para no ser pasivo, muñeco, sino es un mecanismo psicológico increíble que nos incita, que nos fuerza, que nos obliga a salir de la pasividad. Así que entonces, con ese mecanismo, los seres deseantes tenemos un problema, siempre. Como todo, tiene su cara buena y mala. Y es que el deseo te puede llevar a deseos inadecuados. Como eso, desear a la mujer de tu prójimo, desear los bienes de tu prójimo, desear la muerte de tu prójimo. Y eso lo hemos pensado y lo deseamos. Más de una vez, piensa la segura, el canalla este. Entonces el deseo es natural. Lo que ya no debíamos hacer es obedecer. Pero Eva, la que siente el deseo de esa manzana, bueno, ¿y qué es la manzana? Bueno, una forma de llamarle algo al deseo, ¿no? Algo apetitoso. ¿Qué es algo apetitoso? Por ejemplo, el dinero, las joyas, el poder, eso es apetitoso. Entonces, Eva es la que se presta, pero ¿quién es Eva? El grupo. El grupo es el que incita al ser humano, Adán varón, mujer, le incita a caer en la tentación. Y ese es el peligro. Nosotros, si estamos en una sociedad, la Alemania nazi, ¿quién se atrevía a gritar ¡viva la democracia, viva el Partido Socialista! En la Alemania nazi, cuando ya toma el poder Adolfo Hitler. ¿Quién se atreve? O decir, yo soy judío. ¿Había alguno que tuviera el valor de ir por la calle pregonando que era judío? No, la sociedad te da miedo, la sociedad te impone, te frena y te obliga a renunciar a tus propias convicciones, a tus propias creencias, a tu propio ser y adaptarte, porque si no, mueres, posiblemente. Y hay gente que prefiere cambiarse de chaqueta, como hemos dicho tantas veces, de camisa de chaqueta, nos cambiamos, lo hacemos ahora del régimen que ahora mandan los azules, me hago azul, ahora mandan los rojos, me hago rojo. ¿Por qué? Por miedo. Entonces, esa es la presión. Entonces, la sociedad es muy puñetera. Por eso hay que estudiar la sociedad, conocerla y decir, ¿cómo podemos frenar a la sociedad? Claro, la única manera más directa es cuando uno no se pliega, o no se doblega, o no se rinde ante las amenazas sociales. ¿No? Ahí, bueno, estamos aquí porque no. Jesús de Nazaret fue una persona que no se plegó. Y entonces se la jugó, claro, y lo condenan a muerte. Creamos o no creamos la figura, eso es independiente, pero ahí hay una historia, un relato, que indica que el hombre no se pliega a las directrices de los sumos sacerdotes de la religión. El poder romano al final dice, yo me lavo las manos, yo no sé qué, es el poder religioso, el que ve cómo lo ha criticado, cómo lo ha puesto por los suelos, ha desvelado de que son unos traidores a la religión, los sumos sacerdotes. Y entonces, claro, lo tienen que condenar a muerte y le buscan una causa. Así que bueno, entonces tenemos que optar por una opción o por otra. Y Eva, porque esa es una advertencia, que es curioso, como la primera parte del Génesis está de advertencia. Tú tienes dos opciones, el árbol de la vida o el árbol del bien y del mal. El árbol de la vida es lo que hoy entendemos con facilidad.
potencia la vida. Eso es el árbol de la vida. Que Salomón se atrevió a pedir no el árbol de la vida, sino el de la ciencia del bien y del mal. A discernir. Eso es muy difícil. Discernir el bien y el mal es muy difícil uno solo. Hay casos en que no sabes por dónde tirar. Y además, normalmente el bien y el mal lo seguimos por criterios o convenciones sociales. Si en la India decían que la viuda tenía que morir en la pira con el marido, pues moría. ¿Quién se atrevía a enfrentarse a esa norma? En Roma, esclavo había a punta pala. ¿Quién se atrevía a decir, oye, que la esclavitud no es digna? ¿Quién se atrevía a pensar eso? Algunos, pero la mayoría no. Entonces, cuidado con esas convenciones, esas convicciones sociales. Así que de esa manera nos perdemos. Entonces, el árbol de la vida es lo que debemos de potenciar, y mucha gente lo hace. La vida que los niños aprendan, estén bien alimentados, tengan un hogar, una familia que los cuide, sea o no los progenitores directos, sino que las personas tengan un desarrollo de toda la potencialidad humana. Los seres humanos somos seres increíblemente maravillosos. Y no pensemos solamente en Einstein o en los grandes pintores o en músicos, que lo son. Pero lo son en una pequeña parcela de la vida. Luego en cosas más cotidianas eran más torpes y más inútiles y más... Que no nos comparemos, ¿no? Sino que las personas, todo el mundo es una obra de arte, es una joya. Todo ser humano. Sea quien sea y como sea en el sentido que tiene, ¿no? Siempre y cuando no cometa la barbaridad de dañar a otro, perjudicar o matar o impedir que el otro sea persona. Ese es el reto que tenemos los seres humanos. Entonces, ese es el árbol de la vida. La educación, una educación que potencie todas las facultades de los niños y de las niñas. ¿Eso lo hace el sistema educativo? Yo, que he estado dentro, digo que no. ¿Es una convicción? ¿Es una opinión? Posiblemente. ¿Es una certeza? Para mí lo es, pero vamos, lo que digo es que la educación, el sistema educativo, no ha desarrollado ampliamente las facultades de los seres humanos. Lo que ha hecho es, en parte, adoctrinar. ¿No? En la época que éramos pequeños, había que el régimen franquista era maravilloso, todo estaba muy bien, España hacia Dios y el imperio y no sé qué, fantochada. Eso era mentira. Y hoy, con la democracia, que es buena y necesaria, no se nos ha ayudado a todos los docentes a que se trabaje el desarrollo de la persona a nivel completo. Lo que se trabaja es, lamentablemente, memorizar temas que muchas veces con esas edades tan tempranas no están cualificados, capacitados para aprenderlo. Y entonces los machacan. Y hay un número de suspenso y de renuncia que la culpa no es de ellos. La culpa es del sistema y del profesorado que se empeña en que hay que exigir la memorización de unos textos. Y eso es una barbaridad desde el punto de vista pedagógico. Pero, como somos seres cegatos, no vemos la realidad completa, pues seguimos dándole caña por ahí, aunque evidentemente hay otros seres que sí son muy humanos, muy certeros y muy de acuerdo con desarrollar a su alumnado. Es decir, que hay profesorado magnífico. Así que por eso el mundo no es tan terrible, a pesar de que hay cosas que sí lo son, ¿no? Entonces, bueno, pues, entonces el árbol de la vida es ese, todo lo que sea potencial. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal, yo creo que es muy sencillo. En cuanto hay un grupo humano, una sociedad, dictamina ese grupo e impone qué es lo que está bien y lo que está mal. Los varones van a la guerra, los varones trabajan, los varones dirigen la política. Bueno, los de estratos siempre han sido los de estratos altos. La Roma, que se peleaban la plebe y los patricios a muerte, muchas veces guerras civiles, muchísimas. Era esa disputa por quién acaparaba más poder. Entonces, es la EVA, es la sociedad
la que nos complica, es decir, nosotros, el colectivo, somos los que complicamos las cosas por intereses particulares, egoístas. ¿De qué? De tener el poder, de tener el dinero, la riqueza. La riqueza bien de oro o plata, o la riqueza de la tierra o de los productos. Acapararlo, tenerlo, controlarlo, dominarlo, y que los demás tengan que venir a pedírmelo, y yo le pondré el precio que me dé la gana. Como está pasando hoy con la vivienda. Es terrible. Yo no comprendo cómo los políticos, ellos mismos no se ponen todo, se rasgan las vestiduras y dicen, oye, que no podemos permitir que la vivienda esté subiendo a precios donde la gente no puede pagarlo. Que no es un capricho, que es una necesidad. Es un derecho, ¿no? Pero es una necesidad, es tener un techo cubierto. Ese es el árbol de la vida, darle vivienda a todo el mundo. No en el sentido ese de darle como los de la derecha, es que no se puede regalar a todo el mundo, no estamos hablando de regalar. Estamos hablando de cómo nos organizamos, la sociedad, para que todo el mundo tenga vida. Pero claro, vienen las leyes, y las leyes son la ciencia del bien y del mal. Y eso, dice la Biblia, os lleva a la muerte. Y morimos. No es una muerte de un tiro, ¿no? O de una lanza. Es una muerte lenta, de agonía. Una muerte de que no puedo pagar, no tengo, me echan de la casa, me echan. ¿Qué tiene que sentir una familia, unas personas, cuando ven que las expulsan de su casa, del techo donde más pobres, más no sé qué, pero donde por lo menos están resguardaditos, en fin, medio calentillos? ¿Qué tienen que sentir? Y no somos capaces, todos los ciudadanos, los que nos llamamos ciudadanos, que no lo somos en el buen sentido, porque nos quedamos un poco alelados, despistados, dormidos, miramos para otro lado. ¿Qué sentirán esas personas cuando la echan de su casa? O la gente que no tiene trabajo, que quiere trabajar pero no tiene trabajo. Y no queremos ponernos en ese pellejo, que es lo único que nos salva a las personas. Las personas nos salva el ponernos en entender al otro, sea ese o sea los migrantes. Todos somos migrantes. Yo no soy de Málaga, yo soy migrante. Yo he venido de otro sitio. Y mi familia anterior, pues seguro que vino de otros pueblos. Tengo un apellido, Luque, hay un pueblo por ahí que se llama Luque, lo mismo algunos antepasados míos venían de Luque. Y otros vendrían, bueno, y luego aquí entraron romanos, entraron árabes, entraron magrebíes. Es decir, somos todos migrantes. Y es el miedo el que nos lleva a mirar al otro de mala manera, ¿no? En fin, que la desigualdad, ¿por qué construimos la desigualdad? ¿Por qué nos empeñamos? Eso ha sido, los grupos primitivos humanos yo creo que eran bastante igualitarios. Seguramente el más fuerte, pues todo el mundo diría, este es el más fuerte, pues este es lo mejor el que pega el primer palo al bicho cuando vamos a cazar, o el que lanza la lanza, o el que tira la flecha, o el que corre más. Pero no había esas jefaturas ya definidas como ahora. La jefatura es mucho más tardía. Entonces la jefatura es un invento de la sociedad, y es un deseo de imponer jefatura, y ese deseo nos mata. Porque cuando se impone la jefatura, nos están anulando como ciudadanos, como personas. Ya no somos libres, somos súbditos. Por eso en las sociedades nuestras, de la historia nuestra, hemos sido súbditos durante, bueno, hasta el año 1930 y tanto, la primera constitución española de la República, no sé qué, o la Revolución Francesa, que decía ya todos los ciudadanos son iguales, las mujeres no. Los franceses no fueron tampoco tan apañados. Hicieron una revolución, pues hicieron una declaración de derechos humanos, pero del varón. Que hubo una mujer que dijo, bueno, pues yo voy a hacer lo mismo, pero lo voy a poner en femenino. Y esta de esa Olimpia de Bugue o algo de eso, fue la que dijo, pues la mujer también tenemos los mismos derechos. Los mismos. Copió y lo puso, pero lo puso en femenino. Así que, entonces, tenemos que rebelarnos contra... Claro, ¿qué es rebelarse? Rebelarse no es pelearse, no es matar, no es insultar, ¿no? Eso es otra cosa, ¿cómo luchar también? Tenemos que aprender a luchar de una manera que no sea precisamente amenazar al otro.
porque el otro tiene pistolas, cañones, tanques, no sé qué, no sé cuánto, no. Eso es algo que Gandhi lo entendió muy bien y entonces él predicaba la no violencia, porque decía, ¿a dónde vamos con pistolas? Y él logró poner en pie a toda la India, más o menos, y los ingleses se dieron cuenta de que allí ya no pintaban nada, porque cuando ya se le habían puesto en pie los indios, después de varios intentos, no sé qué, dijeron, vámonos, porque nos vamos a meter en una guerra militar de destrucción donde nosotros al final vamos a perder muchos hombres y encima la buena fama. Es decir, fueron inteligentes y se largaron, dejaron que la India, ¿no?, se hiciera independiente. Bueno, pues, ¿por qué somos entonces ese empeño, no sé, por qué ese empeño de dominar al otro? Hombre, a todos nos gusta el poder, nos gusta mandar, nos gusta que alguien haga lo que nosotros queremos, ¿no? Eso da gusanillo, da gusto, ¿no? Niño, tráeme agua, niño, tráeme el otro, niña, dame, niña. Eso está muy chulo. La verdad que a todo el mundo, psicológicamente, pues le satisface que te hagan las cosas. Pero claro, eso surge ya cuando se organiza la sociedad de pueblos estables y empiezan a crecer esos grupos y empieza a surgir la jerarquía. Y la gente ya por miedo obedece al jefe, porque el jefe lleva una guardia, lleva unos con palos o con armas que pegan si tú no haces caso. Y luego se establecen las leyes. Y entonces, claro, la mujer ya la condenan a que sea la única, la que se queda en la casa, y va surgiendo la jerarquía. Pero la jerarquía en teoría no es mala. Lo que es malo es el abuso. Entonces las relaciones humanas pueden ser en diferentes grados. Erich Fromm decía que solamente hay dos maneras de relacionarnos. Una es amando, amar al otro, a las personas. Y la otra, dominar. Y dominar tiene dos caras. Si tú dominas, porque el otro se somete. Entonces esa es la manera de definir Fromm la relación humana. O amamos a las personas, árbol de la vida, o yo me impongo al otro, le pisoteo a la mujer, pisoteo esclavos, pisoteo a los trabajadores, a los obreros del taller, de la fábrica, de lo que sea, del campo, los campesinos, que fueron esclavos de la tierra, los siervos de la gleba, hay que ver, para que los señores pudieran comer y tener el mando, siervos, esclavos. Y hemos sido capaces de eso. Es que somos diabólicos muchas veces. Bueno, pues entonces, ¿por qué seguimos empeñados en eso? Y ahí pues, surge ese deseo de que la mujer se quede ahí, porque la sociedad dice, no, es que esto es lo bueno. Porque ahora las mujeres ¿cómo van a hacer lo mismo que los hombres? Hasta que la mujer, con lentitud, pero siempre en ocasiones lo ha hecho en la historia, a lo largo de la historia, pero ya en el siglo XIX, cuando fundamentalmente las mujeres dicen, oye, que estudiamos, que trabajamos, que hacemos, que pensamos, y van demostrando en número cada vez más abundante que son tan capaces como tantos varones eminentes. Y muchos de los varones no servimos para casi nada, porque esa es otra cosa, la diversidad. El hecho de que seamos varones no significa que todos seamos ni fuertes, ni inteligentes, ni nada, sino que hay una diversidad. Y las mujeres también hay diversidad. Pero lo que sí sabemos y vemos, y hoy día lo tenemos clarísimo, a pesar de que hay gente que no acaba de entenderlo, que las mujeres estudian, trabajan, desarrollan tantas cosas, y en todos los campos hay mujeres, con menos, en algunos con poco número, por aquello de que no se le ha desarrollado. Por ejemplo, el número de las matemáticas, porque yo conozco un par de profesoras de matemáticas, y de verdad, pero normalmente la mujer en el campo ese de las matemáticas, todo eso, pues siempre parece que ha estado más ajena, más apartada o menos aparentemente cualificada. Pero también es cuestión de despertar. Porque nosotros los varones, que nos creemos, ¿por qué a mí me gusta la historia y no me gusta la física? Yo para la física soy fatal. Y para las matemáticas veo que tampoco me meta. Entonces no es, pero se me despierta, cada cual se nos despierta una afición, una cualidad, entonces cada uno tenemos un campo donde podemos crecer, y eso es lo importante.
Así que tenemos que trabajar, ¿no?, en ese campo de que la igualdad es real, dentro de la diversidad. La diversidad es una riqueza. Es como decir, todo ser humano es importante. Eso para mí es el resumen de la diversidad de los seres humanos, tanto como varones, tanto como mujeres, y tanto como pueblos. Hay idiomas. ¿Por qué hay tantos idiomas? ¿Es un castigo divino la Torre de Babel? No es un castigo. Es un cuento precioso que nos está diciendo, oye, mira, que los seres humanos quieren tener una mentalidad única y no necesitan a Dios en el sentido de nosotros nos bastamos, y además pensamiento único, un pensamiento único. Las cosas son así, imaginaros Stalin, Stalin era pensamiento único, y además no sabían los rusos que pensaban, porque si pensaban lo que fuera ya te podía asesinar Stalin, ordenar que te mataran. Entonces eso era pensamiento único. Hitler, los nazis, pensamiento único. Entonces eso es muy peligroso. El pensamiento único es terrible, porque es la abeja reina y las demás son obreras. Eso no son seres humanos, eso son animales. Pensamiento único, la sociedad es una sociedad animal. Entonces tenemos que ejercer el pensamiento plural. ¿Plural qué significa? ¿Que cada cual haga lo que dé la gana? Hombre, no, hay que organizarse, hay que regular, hay que hacer normas, pero siempre buscando que todo el mundo desarrolle cualidades y pueda vivir. Que los liberales, ya cuando inicia el liberalismo del 19 y la Revolución Americana, pues ya dicen que queremos libertad y búsqueda de la felicidad. Búsqueda de la felicidad. Se atrevieron a decir los liberales, los buenos, porque es un liberalismo bueno. Búsqueda de la felicidad. Así que busquemos esa felicidad, todas las personas juntas. No nos creamos, es que los buenos somos nosotros, los rojos, los de izquierda, No se trata de que no, sino de que los buenos son todos los que defiendan el desarrollo y el bienestar de los seres humanos. Así que ahí hay tela para... Y entonces, ¿por qué mantenemos esas desigualdades? Hay gente que tiene miedo, no está segura de sí misma, no tiene propia autoestima, no la tiene bien afinada o afirmada. Porque un varón, ¿qué pasa? Que tenemos que aprender a cocinar, pues aprendemos a cocinar. Que hay que comprar, se compra. Que hay que planchar, se plancha. Que hay que limpiar el váter, pues se limpia. Eso no es una tarea exclusiva de la mujer porque es mujer. Los varones tenemos que hacer, porque así si uno vive, hoy muchos varones viven solos. Dios, pues no seas tonto, torpe, inútil, sino aprende a hacer las cosas para que tú te valgas por ti mismo. Que da un cierto orgullo cuando uno hace algo, aunque sea un huevo frito, esto lo he hecho yo. Una tortillita, lo he hecho yo. He planchado, lo he hecho yo. He comprado, lo he hecho yo. Entonces eso da gusto, tener autonomía. Así que tenemos que animar a la gente a que sean autosuficientes, bueno, autónomos. Es una dependencia común, porque dependemos los unos de los otros. No podemos aislarnos, separarnos, que el tema de la sociedad, los nacionalismos son muy peligrosos. Lo han sido y lo son, porque los nacionalismos nos llevan a separar. Lo mismo que la mujer aparte, porque las mujeres, los nacionalismos también separan. Son colectivos grandes, más o menos grandes, donde la gente considera que tiene que diferenciarse de... Hombre, todos los seres humanos nos diferenciamos. Eso es una realidad. Todos los seres humanos somos diferentes. Y uno no puede seguir la corriente, a los demás. Yo hago lo que tú digas. No, eso es borreguismo, le hemos dicho siempre, ¿no? Gregarismo. Sí, Adolf Hitler. Y lo que tú digas, ¿cómo que lo que tú digas? Si no me gusta, en el ejército todavía por lo menos hay que obedecer al capitán al pie de la letra. Pero en una sociedad civil, que deben ser civiles las sociedades, hay que discrepar, hay que averiguar, hay que buscar. Entonces eso es precioso, porque es la manera de decir, no, tú también eres persona, tú también eres ciudadana del mundo, ciudadano del mundo. De la otra forma es súbdito, seres inferiores. Que toda la historia antigua, los
reyes eran absolutos, absolutistas, eran los que mandaban, los que pensaban, los que... Venga, hombre, por Dios. Eso es una barbaridad, es algo increíble. Y bueno, entonces pues ya está bien de rollo, que hay muchas más ideillas, pero yo creo que ya está bien. Alguna idea o algo, no sé, con la sexualidad, la homosexualidad, ¿eso está prohibido en la Biblia? No. Bueno, el Génesis dice que Dios crea al hombre, ¿no? Y el hombre es varón y mujer. Y Jesús lo dice, lo que pasa es que han traducido muy mal. Lo que Dios ha unido, no se dice en las bodas, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Está condenando al hombre a vivir siempre cuando se casa y a no poder divorciarse. No. Es una mala traducción, una mala interpretación, según Benito Acosta, de lo que Dios ha hecho el uno es igual. El uno es que no hay diferencia, eso es el uno. Entonces, la mujer es uno y el varón es uno, unidad, es decir, lo que es único, lo que es igual, tú no lo discrimines. Entonces, tu varón sí puede repudiar a tu esposa y ella no te puede repudiar a ti. Eso ya no es uno. Eso es romper, eso es saltarse, eso es torear la norma. Así que entonces tenemos que aprender de que somos iguales y si una pareja no va bien, pues claro que tiene derecho a decir, mira, antes de nos separamos y ya está. ¿Por qué? Porque, oye, porque tenemos el derecho, entre comillas, a equivocarnos. Es un derecho humano. Es que nos equivocamos, es que nos equivocamos. Nos equivocamos en la profesión, nos equivocamos como padres, nos equivocamos como amigos, y ya está. Mira, nos hemos equivocado. Si puede ser, por pronto perdona. Y ahora, si yo veo que no, pues no, tú tiras por un camino y yo tiro por otro. Y no pasa nada. Vamos, no debe pasar nada, ¿no? Así que... Y entonces Jesús no se mete con los homosexuales, ¿no? Sí lo hace algunos fragmentos del Antiguo Testamento, que dicen que hay que apedrearlo, matarlo y todo eso. Pero ese es un señor que ha escrito eso porque tenía esa mentalidad. Pero los indios americanos, de los Norteamérica, pues ellos tenían a los retazos, a los homosexuales, ¿no? Se vestían de otra manera diferente y tenían un respeto tal. Eso lo cuenta Cabeza de Vaca, un español que se perdió por allí, no lo mataron porque hizo de curandero y atravesó todo el sur de lo que hoy es Estados Unidos, gracias a esa fama que le precedía de, entre comillas, curandero, que no. Pero, y llegó, volvió al México español, entonces el Imperio Español. Y bueno, y lo cuentan antropólogos de que en los Estados Unidos los indios aquellos respetaban a los homosexuales. Y sin embargo, en mi época, yo recuerdo que hablábamos mal de ellos, se hacían chistes de ellos y se les descalificaba de una manera increíble. La diversidad. Otra vez aparece la diversidad. La diversidad es riqueza. ¿Qué es distinto? Bueno, ¿y qué? Todos somos distintos. Si son los hermanos, 7 o 8 hermanos o 2 o 3, y son distintos. Hasta en los rasgos de la cara. Hombre, luego hay hermanos que se parecen mucho, hay de todo, ¿no? Pero hay de todo, es decir, diversidad. Entonces la diversidad es una llamada de la naturaleza o de lo que quien haya hecho para decirnos, no te aferres a una idea, abre tu mente y disfruta de la diversidad. Que nadie te pisotee, pero tú no pisotees. Esa es la ley de la vida, es el árbol de la vida. Y ya está. Entonces, lo que pasa es que estas cosas a lo mejor no se hablan a fondo en los centros, en la familia, en los grupos de amigos, y aunque hay mucha gente positiva, ¿eh? La mayoría de la gente yo aprecio que es buena, estupenda. Hay un sector de un 20% ¿no? que están perdidos. Y a ese sector lo que hay que hacer es ayudarle a que vean, a que oigan, a que se acerquen, a que dialoguen, porque es la única manera, esa es la pedagogía, esa es la escuela. Que la escuela no es simplemente ir al colegio, sino la escuela de la vida, ¿no? Tenemos que meterlo ahí. Pues me parece que ya he acusado. Así que ahora, ¿algún comentario? No pregunta, sino comentario. ¿Queréis comentar algún detalle, alguna cosita? O decir algo, alguna vivencia, alguna... Es decir, que...
muy bueno tenerlo en cuenta siempre, ¿verdad? Pero tener en cuenta que nosotros la mentalidad la tenemos ahí un poquito y sin darnos cuenta, pues a lo mejor actuamos como las personas a las cuales criticamos, porque nos sale, porque tenemos ahí esa educación recibida que cuesta mucho despejar. Por eso se agradece tanto que haya personas que te vayan aclarando en la vida con más delicadeza, con menos delicadeza, claro, cuando hacen con delicadeza, pues entonces lo aceptas estupendamente. Pero como te lo hagan bruscamente y te digan eso, te ponen en contra. Pero es verdad que tenemos que reconocer que el peso de esa educación lo llevamos dentro y tenemos que espabilarnos un poco, pues viniendo a escucharte, atendiendo otras voces que hay por ahí y que nos ayudan a cambiar, porque si no seríamos, vaya, yo juzgo por mí, si no me hubieran ayudado a cambiar, pues sería la fiera del coto, vaya, que no, eso digo que agradezco mucho el que haya personas que te ayuden. Eso mismo, Habermas es un filósofo alemán y él lo dice con otras palabras, pero dice la misma idea: dialogar. El diálogo de los grupos es diferente, ¿no? Empresarios, trabajadores, eso tenemos que dialogar. Los partidos tienen que dialogar. La ciudadanía tiene que dialogar, no imponer. Que lo malo de los grupos políticos muchas veces es que, a ver, los míos, los que me siguen a mí, no, a ti no te puedo seguir. Tenemos que seguir unas ideas, unas normas, unos derechos, unas libertades que nos amparen a todos. Y si hay que criticarnos, nos criticamos, que no pasa nada. Oye, ¿por qué? Porque todos nos equivocamos. Y los partidos eso lo tienen un poquito o mucho, ¿eh? Yo lamentablemente con mi experiencia ha sido, entre comillas, negativa. Negativa porque no ha habido ese diálogo. Yo no digo que la verdad la tenga yo no, yo soy un aprendiz de todo. Pero pienso que se me ocurre hacer dialogar, al fin hay que dialogar, y eso no es un campo que se utilice en los grupos políticos. Hombre, tú nos has hecho ver claro que hay tantas cosas que no se puede abarcar todo, pero a mí me parece que tú has hablado de que los hombres son más fuertes, pero los hombres son más fuertes en una cosa y no en otra. La sociedad está conociendo psicológicamente muchas cosas, antropológicamente está conociendo otras muchas y está derrumbando muchos tópicos en los cuales ya no dicen el sexo débil, no se oye decir porque es una vergüenza, porque ellos tienen más fuerza. No sabemos por qué se nos ha quitado a las mujeres la fuerza. Habría que saberlo. Pero una cosa que sí que tenemos más fuerte es la perseverancia, es el afrontar las situaciones y en otras muchas cosas. Entonces, no vamos de más fuerte a más débil, vamos a unas cualidades complementadas o por otras. Después, se ha hablado mucho de la jerarquía, pero no se ha hablado tanto de la familia, porque la familia es o ha sido la más injusta de las diferencias. En la familia hemos visto que la herencia, y si había un dinero, era todo para el varón. Y toda esa carga la tenemos. Yo siempre decía cuando se terminaba por hablar de todas estas cosas, digo, mira, esto es igual que poner a un iletrado en una biblioteca y criticarle porque no lee. Claro, si tú no le has educado a nada, no va a leer. Y no piensan la educación y el arrastre que tenemos a pesar de todo lo que nos hemos liberado. Y que todavía existe. ¿Por qué las niñas no quieren las matemáticas? Porque las niñas dicen que a partir de los 6 años ya se han dado cuenta que la sociedad ya les está diciendo que eso ya no es para ellas. Y así podríamos decir muchísimas cosas. Y que nos han exigido siempre más de lo que nos han dado, en todos los sentidos. Y se podrían decir
muchísimas cosas más. Y que ese avance que se está haciendo, también hay un contraavance, hay una cuerda que tira mucho y que está diciendo muchas mentiras, también es verdad. Y hasta nosotras mismos, pues decimos cosas que van contra nosotros, nosotras. Por ejemplo, decimos, mira, es que las mujeres ahora, el feminismo, pero ya hay 2 o 3 bandos. Digo, ¿cuántos hay en la sociedad de sindicatos de bandos hechos por los hombres? ¿Cuántos hay de política? Están los de Se acabó la fiesta, están los de Vox, están los de... Y eso no los criticamos porque se dividen. Pero sin embargo han salido las mujeres que se han dividido ya un escándalo grande. Los mismos defectos que tienen las mujeres los alabamos en los hombres. Y etcétera, etcétera. Es que es tanto lo que hay, que es muy difícil para unos y para otros. Y yo entiendo que la sociedad, hombre, nosotros estamos ganando, los hombres están perdiendo. Entonces, y también ganando, sí, pero bueno, en general están perdiendo. Se les está quitando del sillón. No quiere decir que no ganen otras cosas, eso también Pero es más difícil de hacer el camino cuando se pierde que cuando se gana. Y nada, yo quería decir todo esto. Sí, sabemos, ¿verdad? Que hay tantas cosillas. Que hay tantas cosas que... Como también nos dicen que somos las mujeres las que hemos transmitido el machismo. Sí, es verdad. Sí, claro, es verdad, pero nos han obligado a transmitirlo. Hay un sector, claro. No, nos han obligado a transmitirlo. Cuidado con la mujer que sepas que no hacía eso. Quien se sale de la norma. Quien se salía de la norma como era. El bien, lo que la sociedad diga, eso estaba entonces claro. Yo he oído muchas veces decir el marido a la mujer, a mi niño no le digas eso. Eva, que es la sociedad, no es la mujer, es la sociedad, el grupo social, claro, el que nos condiciona, aunque es verdad que los individuos aceptamos o no aceptamos, según el grado de miedo o de perder, ¿no? Bueno, miedo a perder. Y que la sociedad ha sido muy difícil de romper. Yo digo que lo que ha hecho el avance ha sido la universidad y la píldora. La única cosa, no ha sido ni la derecha ni la izquierda. Pero es que hemos perdido el norte, pues. El liberalismo, si hubiera seguido trabajando esa búsqueda de la libertad y de la felicidad y del derecho a la vida, derecho a la vida, libertad y felicidad, pero la vida de todos, los negros, las mujeres, los discapacitados, eso es lo que ellos no lo vieron. Los liberales, yo diría norteamericanos, no lo vieron. Crearon algo interesante, muy positivo en los Estados Unidos, pero no vieron que los negros estaban allí, no los miraban, es que no los veían. Los indios, que los masacraron en general, no los veían, no existían. Entonces, digo, si tú hablas del derecho a la vida y estás eliminando a los indios y no quieres saber nada de ellos, a la mujer tampoco, la dejado de decir, no, las mujeres no estudian, las mujeres no participan. Entonces, hemos sido bastante ciegos, iba a decir ignorantes, no ciegos, no vemos, es que tenemos... La mente tiene esas cosas, ¿no? Cuando tenemos una idea, una convicción, vemos un cuadrito y el resto de la realidad no la vemos. Entonces no es que seamos tan perversos, es que somos pobres criaturas que nos empeñamos porque nos condicionan los otros. Cuando uno ha querido defender a una mujer o a un homosexual, enseguida los otros hay que machacarlo. A la mujer hay que dejarla en la cocina. Claro. Y claro, ya uno se acobarda. Entonces somos, es decir, dentro de ese condicionamiento social somos cobardes, cómplices. Hombre, es difícil también el... Porque hubo alemanes que dijeron no al nazismo. Se jugaron la vida, sí señor, se la jugaron. Es muy difícil. Se escondieron unos, pero cuando los pillaban, muchos murieron, pero tuvieron la dignidad, el valor, que hay que tener valor, Cuando tú ves que todo el mundo está apuntándote, deseando matarte, tú dices, no comparto, no colaboro, no.
te la juegas. Pero esos son, bueno, dicen que los primeros cristianos, los echaban a los leones, todo eso, dijeron no adorar a un señor que es Dios. Al emperador lo consideraban Dios. Bueno, Pero se escondían. pero Estaban ocultos. prefirieron, y parece absurdo, pero en 3 siglos hubo un emperador, a los 3 siglos que dijo, para. Esta gente, aquí hay algo que a mí me interesa. Me conviene. No voy a decir que fuera un converso, sino me conviene. ¿Cómo que esta gente no matan? No me hacen revoluciones, no me hacen guerras civiles. Porque los romanos cada 2 por 3 estaban matándose el uno al otro, más o menos, exagerando, pero más o menos. Y entonces, esta gente no va por ahí. Le llamó la atención. El tío fue tan sagaz que se dio cuenta de que allí había algo especial. Y eso lo hemos perdido. Lo perdimos al poco del siglo IV, ya se fue perdiendo en un par de siglos más o menos, y luego quedó reducido a un grupito ya. Aquella gente ya no eran personas, ya eran números de una organización. El día que eso vuelva, el día que haya una ciudadanía participativa, aunque esté Trump o el que sea, no hay problema, porque con no hacerle caso, la gente vive, colabora, comparte, se ayuda, y ya ese señor caerá cuando los otros ciegos se den cuenta de que con ese estilo lo único que se va a provocar es injusticias, daño, injusticias. Pero todavía no somos ciudadanos. La mitad más uno, hay mucha gente que lo es, ¿no? Hay mucha gente que da la cara, se juega la vida, hay mucha gente valiosa, mucha. Pero luego estamos un porcentaje que somos sombras, por decirlo de alguna forma. No tanto. Vale. Usted ha hablado de la formación y también que es profesor. Ahora, si la sociedad aún sigue ciega, a pesar de todo lo que la historia nos ha dejado, ¿por qué desde el ámbito educativo no se pronunció usted y sus colegas? Y sigan haciéndolo ahorita, callados, solamente objetivos. No, eso es lo que la educación da y ya está. Desde allí, desde la casa y desde la escuela, es donde se hacen los seres. Ahorita, con la edad que tenemos, porque yo veo que aquí más o menos somos todos del grupo etario, Mira para atrás, te no imaginas. hacemos nada. No hacemos nada. Nosotros queremos, los que queremos, cuando hablamos de las convicciones, de los miedos, de las creencias, la mayoría de los seres humanos queremos la igualdad, queremos el bienestar, pero que nada más desde el pensamiento. ¿Y dónde está la acción? No lo podemos, es muy buena pregunta, usted dice muy buena pregunta, pero hay que buscar la esencia. ¿Qué hacemos? Aquí, por ejemplo, en este distrito 7 de Málaga, es donde hay la mayor densidad de población. Y la mayor densidad de población está enmarcada en personas adultas mayores. ¿Y qué pasa? Nos quedamos callados porque quieren agarrar el terreno que está aquí enfrente para hacer edificios. Sabemos que hay un problema de la vivienda, pero ¿para quién me van a hacer edificios? ¿Para quién? No para los malagueños que nacieron aquí, que tienen a su familia, que tienen desarrollado el sentido de pertenencia y que tienen el derecho de vivir aquí. No, entonces la mayoría se quedan callados. Sí, hay un silencio, señora, hay un silencio. Claro que hay un silencio porque yo oigo ese silencio y ese silencio pesa. Pero... Y las poquitas personas que nos movemos y los demás tienen miedo. A ver, pero el miedo hay que metérselo debajo de los zapatos y salir, no atropellar a nadie, pero a ejercer el derecho desde el ser humano, como usted también ha reflejado, el ser humano. No, allí, me lo dijo el alcalde, 4 pisos para oficinas institucionales, el medio para vivienda y los últimos pisos para oficinas también del ayuntamiento, para que las personas puedan ir a hacer las gestiones allí y no trasladarse. Entonces, hablamos mucho
hablamos mucho y no hacemos nada. ¿Me permite? Sí, por favor. Hombre. Bueno, yo lo oí y Vamos a por ver. eso he desarrollado Hombre, mi intervención, hablo Es verdad que cuando hablo, pues parece que uno, digamos, generaliza y mete a todo en el mismo saco. No, hay mucha gente que está trabajando. Voy a decir como hormiguita en el buen sentido de que aparentemente no se ve, pero están haciendo cosas positivas. Por eso hay tanta gente buena en tantas cosas positivas en favor de los vecinos, ciudadanos, gente en la sanidad, en la educación. Hay mucha gente valiosa y está trabajando. Pero la radio, la televisión, los medios los tienen unos señores poderosos. Y eso, el que no lo tiene, pues no puede amplificar y difundir y asomarse al mundo entero. Y hoy día está mucho más controlado todos esos medios por esos señores, vamos a llamarles señores, interesados en que no se hable de lo que sea. Vino a Amnistía una señora fiscal de El Salvador, tal vez, que los propios compañeros la habían acusado de algo que era una mentira. Y tuvo que salir, tuvo que huir. Como ya hay otros fiscales honestos, pero tuvo que huir. ¿Por qué? Porque hay compañeros, hay personajes en la nación que le interesaba apagarla a esta señora. Y eso ha sido siempre así. Pasa que es un resurgir de personas que digan, oye, como Martin Luther King, ¿no? Vamos a defender los derechos de los negros. Y hubo gente que se puso de pie y dijeron, vamos a defender nuestros derechos. ¿Lo hizo todo el mundo? ¿Todos los negros? Creo que no. En cuanto asesinaron a Luther King, muchos ya se apagaron y otros cogieron la vía de las armas o de la violencia o de la amenaza. Y esa vía, que parece que es resolutiva, a veces parece, no es precisamente la que da la solución. Los irlandeses católicos protestantes se han estado matando, insultando y odiando no sé cuántas generaciones durante 200 años, 300, 400, y ahora ya se han dado cuenta, después de tantos siglos o varios siglos, de decir, ¿a qué nos conduce? Vamos a intentar otra vía que es el diálogo. No es fácil, pero la tarea es contagiar a las personas para que vean al otro de otra manera, no como el enemigo que hay que destruir, que es lo que normalmente nos han educado. Prepararnos para la guerra es, hay que destruir a los otros. Si los rusos son buena gente, yo no digo todos los rusos, todos los españoles no son buena gente, pero la mayoría de los españoles son buena gente. Los chinos son buena gente, la mayoría. Vete a cualquier país. Entonces lo que tenemos que hacer es mirar al otro, a los otros, con ojos nunca de violencia. Y eso es un trabajo de todo el mundo. Es decir, esto no lo va a cambiar un presidente. Mujica, que para mí es una joya de persona, pero Mujica es un ser humano. Hace falta que en Uruguay, en España, en Francia, en Italia, en la China, haya muchos Mujicas, mucha gente que piense, mucha gente que hable y diga, para que los otros se contagien. Yo diría contagiar, porque no es uniformar y decir, tienes que obedecerme, te voy a adoctrinar, no. No, se trata de que se eleven los niveles de conciencia y las personas sepamos cómo vamos a accionar. Obviamente que la violencia no es la vía, en ningún ámbito. La violencia no es la vía, pero elevar la conciencia. Y si los profesores no hacen nada en las escuelas, ahora la mayoría de la familia le regalan a los niños un móvil para que anden idiotizados todo el día. A ver, es que cuando usted explica, yo pienso, esto de la diferencia de género. Mira, las mujeres y los hombres somos iguales y punto. Tenemos que hacer todo por el bienestar humano y ya está. Que tienen los músculos distintos, que tienen más fuerza física, ok. Pero hay muchísimas mujeres que valemos tanto que somos la mayoría, igual que los hombres, sin desmedrar a los hombres, que es lo que trataba de exponer la señora aquí. Ahora con un cuento medio raro, personas que lo distorsionan,
pensar o sentir que los hombres son menos, tampoco es así. Somos iguales, pero cuando nos dirigimos a un público, en este caso soy yo la que me estoy dirigiendo al público, dejar eso bien claro. No hay diferencia porque no nos da la gana a nosotras las mujeres de aceptar que nos traten menos, pero tenemos que accionar, lo tenemos que hacer, Claro, sí, sí, sí. porque si no, Pero eso hay que contagiarlo. y las personas mayores también. Las personas mayores también tienen que, porque ahora todos los bares llenos de las cafeterías, Todas las pero bandas entonces de- se invita a una actividad importante para la movilización Sí, sí, sí. y concientización. Y asistimos 3 gatos y 3 gatas. Pero claro, todo el mundo no está en Entonces, ese enfoque, todo el mundo no está. ¿pero qué hacemos? Porque no, bueno, sí, Trabajarlo. no está, Bueno, la respuesta es trabajarlo. Es decir, Ajá. yo tengo que seguir dialogando, hablando, pero yo solo no. Todas y cada una de las personas. Y el problema de los docentes, hay gente, en los docentes hay gente maravillosa, varones y mujeres. Pero hay gente dormida, ciega, vamos a llamarle ciego, no lo ven. Entonces, la tarea es ayudarles a que vean el enfoque. Porque el enfoque es eso, ver las cosas desde otra perspectiva, no desde la convicción. Esto es así, los niños tienen que estudiarse el libro entero de memoria. Mira, que eso no es ser pedagogo ni maestro, eso no, porque te aprueben 4 o 5 con un 10 y el resto te suspenda. Te está diciendo la realidad de que por ahí no es. Y no ha Estás habido desperdiciando. tiempo, y no ha habido tiempo para que el grupo docente haga un escrito formal. No, claro, porque tenemos Media- miedo, porque eso es lo que hay. Voy a decirlo de una forma suave. Vivimos en una sociedad de cómplices. Eso, Que es que es somos. a lo que yo me revelo. Pero ese es un trabajo, ese es el reto que tenemos Pero la un trabajo, humanidad. un trabajo de toda la vida. Es Nos el vamos reto. a morir y que no, que el trabajo lo haga otro. Y ya vienen con la mentalidad Hombre, tonta. Si hace 2000 años hubo unos grupos, voy a decir, de creyentes en un Jesús diferente a lo que hoy se entiende por parte de la mayoría, aquella gente entendió y se expandió, no en grandes números, pero hizo algo. Que el mundo empezara a ver las cosas, empezara a captar que la mujer era igual que el varón, que todo el mundo tenía que comer y vivir, no esclavitud, no dependencia, no obediencia al jefe. Aquella gente lo consiguieron, pero luego aquellos lo fueron tapando. Llega la Edad Media, aparecen los señores feudales y el que se mueve, le cortamos el pescuezo. Todos sois esclavos, siervos de la gleba, siervos del Señor. ¿Quién se atreve? Algunos se escapaban, pero los cogían y aquellos eran, o le cortaban Pero las ya piernas. eso pasó. Entonces, pero es que la esclavitud no ha durado hasta el siglo XIX. Vale, pero estamos en 21. Y no hemos descubierto, la mayoría no hemos descubierto. Es que hay una realidad también, señora. Cada uno tiene que buscarse el pan de cada día, con el sudor de su frente. Y no tiene tiempo, le voy a decir así, no tiene tiempo de encargarse de concienciar a otros, porque tampoco ha sido concienciado con claridad. Es decir, que la conciencia, vamos a llamarle plena, no la tiene mucha gente. Y máxime cuando uno está, que tengo que trabajar, que tengo que pagar, que uy, se me ha roto, que tengo que pagar, que tengo que pagar, que tengo que trabajar, a ver si puedo pagar. Eso así. Podríamos haber hecho un Entonces, el sistema... último que cierre la puerta, porque seguimos Sí, igual. mire, hombre, el socialismo, yo creo que el liberalismo nació muy bonito. El socialismo dijo a cada cual según sus necesidades, de cada cual según sus cualidades. Su capacidad. Bonito, bonito, muy bonito. ¿Se llevó a cabo? No, señora. Llegó Stalin, vamos a poner, por no poner a más gente. Y Stalin dijo, a ver, tú me has mirado malamente, tú acá, tú muerto, tú no sé qué, y se cargó el socialismo, se lo cargó a él. Y todos los rusos, dirigentes, se lo cargaron. Fueron cómplices. Y los rusos, población, se asustó, porque no se podía ni respirar. Estoy exagerando, no podían ni respirar, porque si tú respirabas, ya estaba el policía, la KGB detrás diciendo, tú por qué has respirado, tú por qué has pensado, tú por qué has dicho eso. Y en Roma, el que no adoraba al emperador, pues estaba claro que entonces tú no eres romano, tú no eres digno, porque los dioses son los nuestros, no tu Dios único, eso, y que el emperador no es Dios, nosotros somos Dios. Es que hemos hecho unas sociedades
bastante inhumanas. Hoy día tenemos menos excusas porque tenemos más ideas, más libertades, sobre todo Occidente. Pero don Dinero, poderoso caballero, el que se ha instalado en Occidente y es el que ha propuesto que todo se haga en base al dinero. En vez de decir, porque la economía se podía haber hecho, en vez de poner al dólar como moneda universal, podía haber puesto al Bancor, que proponía Keynes, vamos a hacer esta moneda. Estados Unidos, no, la moneda universal tiene que ser la nuestra, el dólar. Y lo impusieron. Claro, Keynes no era nadie, comparado con los Estados Unidos, era un rey además. Entonces, la moneda mundial ha sido y sigue siendo el dólar, para beneficio de los señores poderosos de Wall Street y etcétera, etcétera. Y además fomentaron su armamentismo y nos lo vendieron y entonces estamos ciegos, señora. Estamos Ciego no, porque fíjense, usted lo está detallando, lo está diciendo y claramente. Pero ¿qué ¿Quién cuenta es eso? lo que hay que hacer? ¿Quién Dejar cuenta el miedo. ¿Quién lee a Varoufakis? ¿Quién lee a Varoufakis? Varoufakis habla muy clarito, cuenta toda la situación económica en un librito muy pequeño. ¿Quién lo ha leído? ¿Quién se atreve? Si lo echaron a patadas, los alemanes, el señor, el ministro de Hacienda alemán, aquel que va a decir, fuera, ese tío, quitando ese tío de Grecia. ¿Quién abre los ojos? Algunas personas. ¿Cuántas? Bueno, no sabemos, eso es meternos ya en un galimatías. Pero que no, que el problema, tenemos que implicarnos millones y millones de personas a abrir los ojos de los compañeros, vecinos y amigas. Y eso se hace poquito a poco, se está haciendo a niveles posiblemente menos deseables de lo que debiéramos. Pero eso es lo que hay que estar ahora anunciando en estos tiempos. Tenemos que ayudar a ver la realidad a la gente. No irse a la calle a pegar 4 voces, cagarse la madre parió a este, eso no sirve para nada. Sino, vamos a abrir los ojos a los vecinos, a los otros, de cómo puede ser la economía de otra forma, cómo tiene que ser el trabajo bien hecho, porque hay que trabajar bien, pero para que todo el mundo se beneficie, no solamente el dueño, porque el dueño no es nadie si los trabajadores no hacen las cosas, ¿sabes? Pero no lo hemos captado. En fin, es complicadillo, pero es el único camino. Bueno, ¿alguna otra cosita? ¿Usted tenía algo? Sí, yo lo que ha dicho la señora cuando ha dicho, sí, pero ya estamos, la esclavitud se abolió, ya estamos en el siglo XXI. La esclavitud sigue existiendo, aunque oficialmente no. Porque aquí en España hay mucha gente, en España y en otros países, que está trabajando solo por la comida. El que trabaja por la comida es esclavo. El que trabaja solo por la comida. Y después lo que plantea, de que no se hace nada, es lo que dice Juan Luis, es lo único que podemos hacer. Usted, cuando hable con las personas, como habla esta tarde aquí, a alguien contagiará. Alguien contagiará. Y esos que se han contagiado, a lo mejor contagian a otros. Ese es el único camino. No hay otro. ¿Por qué? ¿Por qué han votado 80 millones de personas atrás? ¿Por qué lo han votado? Por miedo. Por miedo. Porque piensan que si está él, algo tendrán, aunque sea poco. Le han votado por miedo. Entonces, el miedo hay que dejarlo. Sí, pero el miedo cuesta mucho trabajo dejarlo, porque el miedo es libre. Entonces, hay personas que se mueren de miedo. Yo conozco gente que dice que no va a las manifestaciones aquí, por ejemplo, la que hubo el otro día con la vivienda, porque dice, yo no me quiero destacar. Yo no quiero que me saque otra castaña después. Eso me lo han dicho a mí directamente, amigos míos. Amigas mías, y yo sigo siendo amiga porque digo, y esta criatura es un tonto andando por el mundo, que voy a dejar de ser amiga. Entonces, el camino es ese, lo que ha hecho Juan Luis, ir contagiando. Yo se lo digo siempre, ¿verdad? Yo digo, lo único que podemos hacer, yo con la edad que tengo, y yo ya estoy más cerca de allí que de aquí, entonces es, con las personas que hablo, pues decirles lo que pienso. Y hay muchas personas jóvenes que dicen, ay, pues yo no había caído en eso. ¿No? Porque yo también he sido maestra y tengo alumna ahora que tiene ya 60 años. Mis alumnas tienen 60 años. Y me las encuentro por el barrio y me dicen,
ay, pues mira, eso que tú me dijiste, yo no había caído, me ha hecho pensar, no había yo caído en la cuenta. Porque ellas tienen también una educación tradicional, que se la di yo. Encima se la di yo. Y eso. Y después la libertad, que decimos, es que yo soy libre, porque el único libre que yo he conocido, porque yo soy creyente, es Jesús de Nazaret. El único libre del todo. Porque la libertad no es una cosa que dice, ay, mira, yo ya me da cuenta de esto, y yo ya soy libre. No. La libertad es desde que naces hasta que te mueres. La tienes que conquistar. Porque cuando te mueres de miedo, ya no la tienes. Entonces, eso que usted ha hecho esta tarde, que a lo mejor a alguna persona de aquí le ha influido, es lo que tenemos que hacer todos con lo que tenemos alrededor. En el ámbito nuestro. Yo ya que no puedo andar siquiera, ya ves tú, lo que viene nada más que lo que viene. Pero yo, cuando tengo oportunidad, lo digo, todas estas cosas. Y eso de que la esclavitud, cuando dice, menos mal que ya no hay esclavos. Digo, pero si ahora hay más esclavos que nunca. Todas esas personas que están en los invernaderos y en la fresa y en lo otro están trabajando por la comida. Y en Roma y en Grecia y todo, y en Egipto, esclavo era el que trabajaba por la comida. Y los esclavos estaban bien alimentados. Porque era como los animales cuando le daban de comer para que rindan. Los esclavos comían bien, porque querían que rindieran. Pero la esclavitud sigue. Entonces, nosotros, los que tenemos este pensamiento, que también estamos, porque los que están en contra del sistema están influidos por él, como dice Charo. Nosotros estamos en contra del sistema, pero nos influye el sistema también. Claro, sí. Entonces, yo no veo más camino que ese. Yo ahora ya ni me cago en la madre que parió atrás, ni en Netanyahu, ni a Putin, ni a Ayuso, ni a nadie. Porque yo digo eso. A mí eso no me importa, porque tú verás, que yo espero que hagan eso. A mí lo que me sienta mal es que los otros lo hagan. A mí que la derecha se corte como se corta, es lo que yo esperaba. Lo que no esperaba es que la izquierda se corte como se corta y se estén matando ahora aquí en España una izquierda con otra. Entonces, yo no veo ahora mismo en mi situación, yo soy ya una anciana, en mi situación y en mi eso, yo no veo más camino que es hablar. Siempre que te den oportunidad, porque vas a estar como el abuelo Cebolleta contando la historieta a todo el mundo. Pero cuando haya oportunidad, decir lo que piensa y lo que ya está. Y lo que usted ha hecho esta tarde, si lo sigue haciendo por ahí, seguramente que va a haber, no va a haber miles ni millones, pero muchas personas contagiadas por lo que usted le ha dicho así. Bueno, y otra cosa también que yo quería decir, que es muy bien hay que contagiarse, pero ¿quién de nosotros está dispuesto en esta sala a decir, para que toda la gente que hay, por ejemplo, en Málaga, tenga una mejor vida, que nos quiten a nosotros, nos bajen el sueldo? Por eso estaríamos todos. Y esa es la dificultad que tenemos para que las cosas vayan bien y que haya justicia en el mundo entero. ¿Por qué no puede haber justicia en el mundo entero? Porque hasta a mí me lo dicen y me dolería. Nosotros que somos tan solidarios, como dice Ana, nosotros que somos tan solidarios, si ahora nos dijera, mira, para que todo el mundo tenga algo, nos van a bajar la pensión y vamos a tener todo, nadie va a tener una pensión de 600, pero nadie va a tener una pensión de 3.000. Todo el mundo, 1.200. Entonces, que tiene 3.000 tiene que soltar. Nadie estaría de acuerdo. Claro. Nadie. Es decir, voy a soltar. Entonces, eso, tampoco somos solidarios de decir, no, es que yo estoy cobrando 3 veces de pensión lo que cobra aquel. Que me la bajen. No, eso no lo ha propuesto nadie, pero si lo propusiera, nadie aceptaba. Me estáis pisando la economía. El 9 de octubre hablamos de economía. Es que ese es un tema, ese es otro tema que, en fin, cómo hacer una economía solidaria. Casi ya. Todo está implicado. Y todo está implicado. Lo cierto es que yo, con lo que me voy, es que, de todas maneras, no tenemos que perder ese globo, este mundo, no lo tenemos que perder de vista, pero luego tenemos que llegar a lo que llegamos y hacerlo honradamente, y hacerlo con clarividencia, y hacerlo con serenidad, y con paz, y con felicidad. A mí me ha hecho mucha alegría hoy encontrar a este hombre, ¿cómo es? Y a transmitir lo que él, pues yo pienso eso,
tú. Bueno, nos hicimos de tú porque no sé por qué, ¿verdad? Claro. Pues, Que una mujer joven. luego yo voy a lo de cercano, y en lo cercano es donde yo soy responsable. Hay una parcelita que está recogida por el sistema, por todo lo que sea, Pero hay una parcelita que sí que me pertenece. Y es eso, de no devolver a ese insulto con el insulto, a esa mala mirada con otra mala mirada, a ese desprecio con ese desprecio, ¿no? ¿Qué voy a conseguir? Porque igual que no me maleé yo tanto, porque era aquello, ¿verdad? Yo cuando era joven iba a cambiar el mundo. Luego ya me creí que bueno, que el mundo no se cambiaba. Y ahora me digo, que no me cambie tanto como yo no quisiera que me cambie. Pues yo ¿verdad? puedo carrebote con eso. Entonces, Puedo carrebote. en el campo cercanos, en nuestro ámbito, digan lo que diga, pues yo voy a la manifestación, digan lo que diga, pues yo voy a la charla, digan lo que digan, yo digo que es terreno del pueblo, digan lo que digan, que yo quiero una mejor situación para toda la gente. ¿Sí o no? Ayer estábamos en el círculo de silencio, todos los que estamos aquí sabemos yo creo lo que es, y en el fondo pues se reconocía que un acto que fue bastante masivo, como aquella recogida grande de firmas que hicimos para que haya una ley que beneficie a la inmigración, pues no se ha conseguido todo. Y se está consiguiendo algo, se está sensibilizando bastante. Hay muchas formas de educar. Volver a escuchar a un muchacho como el que escuchamos ayer, te relaja. Joven, con qué ilusión, reconociendo, pues mira, lo que es, a donde llego, a donde puedo llegar. Y continuaré haciendo, dijo. Y tenemos que continuar. Usted con la edad que tenga, yo con la mía, igual de los más viejos que estamos aquí, ¿no? Yo qué sé, más vieja. No hay edad, no, porque no me vean a mí amargada, como yo no le he visto a Juan Luis amargado, con ganas de que esto pues se conozca, se sepa, se transmita. Ay, tengo que estar. Ahí es. ¿Eh? Gracias. Qué bien. Muy bien.